¿Alguna vez has tomado una decisión que te dejó una sensación de duda, como si una voz interior hubiera querido advertirte de un peligro inminente, pero no supiste cómo escucharla? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen ver lo que sucede detrás de las apariencias, ya sea en relaciones, negocios o ministerios, mientras otras caminan ciegas y tropiezan una y otra vez? Y si te dijera que ese sexto sentido, tan anhelado, no es una cualidad humana fortuita, ni una habilidad reservada para unos pocos, sino un don sagrado que solo se activa cuando aprendemos a sintonizar con la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Un don que Dios quiere otorgarte hoy mismo y que puede transformar tu vida, tu familia y tu ministerio de una manera impactante y definitiva. Hay un secreto escondido en las Escrituras que pocos conocen. Dios diseñó una forma de protección y guía tan precisa, tan personal, que va mucho más allá de la mera intuición humana. Es un regalo divino, una linterna que alumbra el camino correcto, un radar espiritual que detecta mentiras, engaños y trampas antes de que caigas en ellas. A lo largo de este video, descubrirás cómo el don del discernimiento no nace de teologías complejas, ni de experiencias místicas aisladas, sino de una comunión íntima con el Creador de tu espíritu. Imagina que en los próximos minutos aprenderás por qué el discernimiento no es solo una habilidad de líderes espirituales, sino una herencia para cada creyente que confía en Jesús. Cómo una breve práctica de conexión diaria puede abrir ese canal interno hasta ahora dormido. El peligro de depender únicamente de tus emociones y la sabiduría mundana, y cómo esa dependencia puede costarte momentos de bendición. Una promesa oculta en la palabra que revela el escenario exacto donde el Espíritu Santo te susurra la verdad que salta más allá de tu entendimiento natural. Este no es un video más de consejos espirituales. Es una revelación que puede llevarte de vivir a ciegas a caminar con paso seguro, a discernir oportunidades que otros pasarían por alto, a proteger a tu familia de errores devastadores y a ser un faro de sabiduría para tu círculo más cercano. Y te aseguro que la penúltima enseñanza que compartiré cambiará tu manera de orar y de leer la Biblia de forma definitiva, porque contendrá la clave para desbloquear un nivel de discernimiento que pocos han experimentado. Pero antes de sumergirnos en este estudio, detente un segundo y escribe en los comentarios: hoy decido abrir mi corazón al discernimiento de Dios. Al hacerlo, declaras tu disposición a recibir ese don. Sé que es un acto pequeño, pero con un impacto eterno. Cada comentario fortalece tu fe y activa un atajo de gracia para que este mensaje llegue también a hermanos que hoy caminan perdidos. Si ya sientes que el Espíritu te está hablando, haz clic en Me gusta. No es solo un gesto de apoyo, es una acción profética que obliga al algoritmo a mostrar esta palabra de vida a quienes la necesitan, a quienes hoy buscan señales divinas, pero aún no saben dónde encontrarlas. Felicítate por formar parte de este canal, porque al suscribirte y dar me gusta, no solo te beneficias tú, sino que te conviertes en un colaborador del cielo, difundiendo una verdad que puede cambiar destinos. Y antes de empezar, te invito también a compartir este mensaje con 3 personas que conoces: un amigo que atraviesa confusión, un familiar que busca dirección y un hermano de la iglesia que necesita renovar su fe. Acompáñalo con un breve «Creo que esto te va a ayudar». Ese pequeño gesto puede ser la clave para que alguien más reciba el don de discernimiento y a través de ellos, miles más encuentren el camino de la vida. Ahora sí, amado hermano, prepárate. Vamos a iniciar este viaje espiritual donde descubrirás cómo Dios te da el don del discernimiento de una forma tan práctica y poderosa
que nunca volverás a caminar con dudas. El estudio comienza ahora. El origen divino del discernimiento. Desde el principio, Dios mostró que no quería que el ser humano caminara a tientas, confiando únicamente en sus sentidos o emociones. En Génesis 3, tras la caída, Adán y Eva reconocieron su desnudez, pero la primera vestidura que Dios provee no fue ropa de piel, sino la capacidad de distinguir el bien del mal. Esa semilla de discernimiento nace del mismo aliento divino. No surge del intelecto humano, sino de un soplo sagrado que Dios colocó en nuestra alma para que reconozcamos la voz del Creador incluso en medio de engaños satánicos. En Proverbios 2, 6, 8 leemos: Porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan en integridad, y guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Fíjate bien, la sabiduría divina no solo instruye, sino que actúa como escudo que resguarda cada sendero. Ese escudo es el don del discernimiento. Es la capacidad sobrenatural de filtrar la verdad de la mentira, de identificar la intención oculta tras una palabra o un gesto, de conocer cuándo una oportunidad es genuina o cuando un lazo es trampa disfrazada. Amado hermano, cuando David enfrentó al gigante, no fue su fuerza lo que lo salvó, sino el discernimiento que le concedió Dios para elegir la piedra correcta y la honda precisa. No te confundas pensando que el discernimiento es un don reservado a héroes bíblicos o líderes espirituales. Es un derecho de todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Hechos 1:8 promete poder y testimonio, pero ese mismo poder incluye la unción para ver más allá de las apariencias. Ahí radica la diferencia entre caer en trampas del enemigo y caminar bajo una cobertura impenetrable. Este don no se activa mediante métodos humanos, como la lógica fría o técnicas psicológicas, sino por una comunión continua. Cuando la palabra de Dios ocupa tu mente, cuando tu oración no es solo recitar frases, sino escuchar el susurro del Espíritu, cuando tu vida refleja obediencia y transparencia, el discernimiento fluye como un río vivificador. Esa es la clave. No se trata de acumular información, sino de cultivar intimidad con aquel que conoce todas las cosas. El precio de la superficialidad es caer en engaños que generan heridas profundas y retrasan tu propósito. ¿Por qué es tan importante este don? Porque vivimos en una era de señales contradictorias, promesas de avivamiento mezcladas con profecías falsas, llamados a la unidad empañados por divisiones necias, invasión de enseñanzas con apariencia de verdad, pero sin poder para transformar. Sin discernimiento, terminas aceptando lo que destruye, avalando lo que corrompe y participando en proyectos que consumen tu tiempo y tu fe sin producir fruto. El discernimiento te permite detenerte a tiempo, discernir los espíritus, rechazar las ofertas del mundo y aferrarte a la voz que engrandece tu relación con Jesús. Sin embargo, este don puede atrofiarse si no lo practicas. Igual que un músculo que no se usa, el discernimiento deja de responder. Te acostumbras a vivir en tu zona de confort, a tomar decisiones rápidas basadas en emociones o consejos humanos, y poco a poco te conviertes en presa fácil de las promesas vacías. Pero la buena noticia es que puedes avivarlo con 3 sencillas acciones diarias. La lectura meditativa de la Escritura, donde aprendes a reconocer la voz de Dios. La oración en el Espíritu, donde Él intercede y te da claridad. Y la práctica de la obediencia inmediata, donde demuestras que confías más en su guía que en tu propia comprensión. Imagina por un momento que cada mañana, antes de encender tu mente con noticias, tomas un pasaje bíblico y lo memorizas.
Que antes de decidir acerca de una oportunidad laboral, guardas un momento de silencio para preguntar: Señor, ¿es esto de ti? Que al sentir un malestar espiritual, esa inquietud en el pecho o la repetición de un pensamiento negativo, te detienes y declaras: en el nombre de Jesús, me niego a aceptar esto. Revela la verdad y guíame hacia ella. Con cada uno de estos pasos, fortaleces el músculo del discernimiento y amplías tu cobertura divina. Los apóstoles no recibieron manuales de psicología ni cursos de liderazgo humano. Recibieron al Consolador, al Espíritu de verdad. Y fue ese Espíritu quien les permitió plantarse ante multitudes, discernir conspiraciones y fortalecer a la iglesia primitiva. Hoy, tú también tienes la misma unción. No permitas que las distracciones del mundo anestesien tu espíritu. No te contentes con un conocimiento de segunda mano. Aférrate a la experiencia personal con Dios. Busca su rostro, no solo su mano. Clama por revelación, no solo por bendición, porque el don del discernimiento no es un adorno espiritual, es la luz que alumbra tu camino en medio de tinieblas crecientes. Si anhelas despertar ese don dentro de ti, comienza pidiendo humildemente: Señor, declaro mi deseo de ver como tú ves. Enséñame a discernir los espíritus, a reconocer tu voz y a rechazar todo lo que no venga de ti. Y prepárate. El Espíritu Santo actuará en lo profundo de tu conciencia, te traerá entendimiento y confirmación en lugares donde antes había confusión. Comenzarás a percibir la verdad tras los disfraces del mal y a tomar decisiones que honran a Dios y protegen tu caminar. Recuerda, el discernimiento no elimina la necesidad de sabiduría práctica ni de consejo piadoso, sino que los enriquece. Te ayuda a filtrar todo consejo y a asegurarte de que cada paso esté respaldado por la palabra y el Espíritu. Así, tus decisiones no se basarán en simples posibilidades, sino en convicciones firmes que nacen de lo alto. No serás un espectador más de las circunstancias, sino un protagonista guiado por la voluntad de Dios. Al culminar esta introducción, detente un momento. Reflexiona en tus últimas decisiones. ¿Hubo momentos en los que un susurro interno intentó advertirte? ¿Lo ignoraste, te resististe o lo seguiste? Ese es tu punto de partida. Cuando estés listo para continuar al siguiente bloque, donde descubriremos pasajes bíblicos específicos que ilustran cómo el discernimiento cambió la historia de personajes clave, indícalo y seguiremos profundizando en este don maravilloso. Daniel y el discernimiento que salvó a una nación. Siguiendo la semilla de discernimiento que hemos plantado en nuestro corazón, vamos a sumergirnos en la historia de un joven exiliado, cuya capacidad para ver más allá de lo evidente cambió el destino de todo un imperio. Daniel, llevado cautivo a Babilonia, vivía rodeado de cortesanos y sabios orgullosos, pero él, con humildad y entrega, descubrió que el verdadero discernimiento no nace del estudio humano, sino de una comunión cotidiana con Dios, la cual le permitió interpretar sueños que nadie más podía revelar. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador y exigió a sus consejeros no solo describirlo, sino explicarlo en su significado, los más sabios se sintieron impotentes y temieron por sus vidas. Sin embargo, Daniel tomó una actitud diferente. En lugar de confiar en técnicas humanas o en largas reflexiones sin certeza, oró sin descanso junto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, pidiendo al Dios del cielo revelar los misterios. Esa petición no fue un ritual vacío, sino un acto de fe que desató la intervención divina en lo más íntimo de su espíritu. A través de esa oración, Dios no solo le mostró el sueño, sino que le dio la interpretación exacta, una estatua de diversos materiales
que representaba reinos sucesivos, y un martillo que la destruiría para establecer un reino eterno. Daniel no pronunció condescendencia, ni se atribuyó la revelación. Más bien, exaltó la grandeza de Dios, reconociendo que la sabiduría y el poder pertenecen al Altísimo. Al compartir la revelación íntegra, no solo salvó la vida de los sabios de Babilonia, sino que también estableció un precedente para nosotros. El discernimiento bíblico incluye humildad, gratitud y proclamación de la fidelidad de Dios. Pero hay más. Esa misma noche, Daniel recibió un llamado personal que marcó su ministerio durante décadas. El don de discernimiento no se limitó a una sola revelación, sino que se manifestó continuamente en sueños, visiones y estrategias para proteger a su pueblo. Cuando el rey Belsasar profanó vasos sagrados del templo de Jerusalén y vio escrita en la pared una advertencia enigmática: Mene, Tekel, Ufarsin. Todos quedaron paralizados de miedo, excepto Daniel. Gracias al entrenamiento de su espíritu, recordó el pasaje de Isaías que hablaba de la balanza divina, y pudo explicar con certeza qué significaban esas palabras: un juicio inminente y la caída del reino. Esa interpretación salvó la reputación de Israel y reafirmó al Dios verdadero ante Babilonia. ¿Qué podemos aprender de esto, amado hermano? Primero, que el discernimiento no es simplemente saber cosas ocultas, sino comprender la voluntad de Dios en cada circunstancia. Daniel no se hizo el sabio de un día para otro. Cultivó una vida de integridad. Decidió no contaminarse con la comida del rey. Mantuvo su mente enfocada en la ley divina y pidió diariamente inteligencia para gobernar bien. Esa coherencia espiritual nutrió su sensibilidad a la voz de Dios, permitiéndole distinguir entre sus propias ideas y la dirección celestial. Segundo, que el verdadero discernimiento siempre apunta a glorificar a Dios y a edificar a los demás. Daniel no buscó exponer a sus compañeros, ni se aprovechó para ganar poder, ni reclamó un trato preferencial. Cada vez que interpretaba un sueño, dirigía la atención a la fidelidad de Dios, al carácter eterno de su reino y a la justicia que trasciende las sabidurías humanas. Su confianza no estuvo en su propia capacidad, sino en la promesa de que el Espíritu Santo guía a los que le buscan de corazón. Juan 16:13. Tercero, que podemos aprender a ver lo que está detrás mediante prácticas sencillas inspiradas en su ejemplo. 1. Entrega diaria. Daniel abrió su vida al Señor pidiendo revelación en lugar de información humana. Nosotros podemos comenzar cada día con un acto de entrega. Señor, abre mis ojos para ver lo que tú ves. Ilumina mis decisiones. 2. Meditación en la palabra. Cada profecía, cada promesa, son antenas que captan la voz del Espíritu. Cuando memorizamos versículos y los meditamos, entrenamos nuestro espíritu para reconocer los patrones divinos en medio del ruido mundano. 3. Comunidad de intercesión. Daniel no actuó solo, oró con sus amigos. Formar círculos de fe donde compartamos revelaciones y oreos por discernimiento crea un ambiente donde la cobertura espiritual es más fuerte. 4. Declaración de fe. Al frente de un rey pagano, Daniel no se quedó callado. Declaraba el significado con autoridad porque sabía quién era su Dios. Nosotros podemos aprender a hablar sin temor en nuestras circunstancias, recitando la palabra con convicción. Por último, notemos que el don de discernimiento de Daniel trascendió su propia generación. Dejó un legado que inspiró a otros profetas y a la iglesia primitiva. Su historia nos reta a no vivir a medias ni conformados con señales superficiales, sino a desarrollar un oído espiritual fino, a mantener la llama interna viva y a ser guardianes de la verdad en medio de engaños crecientes. Al concluir este bloque, reflexiona.
¿En qué área de tu vida necesitas interpretar mejor los sueños y señales que Dios te envía? Hay decisiones donde tu mente humana ya no basta y necesitas abrir tu espíritu al soplo divino. Cuando estés preparado para descubrir ejemplos bíblicos de discernimiento aplicado en crisis extremas y aprender cómo podemos usarlos hoy, indícalo y seguiremos con el próximo bloque. El discernimiento de Eliseo ante los ejércitos invisibles. Amado hermano, hubo un día en la vida del profeta Eliseo cuando el velo entre lo natural y lo espiritual se levantó por completo para mostrarle la batalla real que salvaba a su siervo de la muerte. Este episodio, registrado en 2 Reyes 6, nos revela con asombrosa claridad cómo el don del discernimiento puede abrir nuestros ojos a la presencia de Dios y a la protección divina, incluso cuando el peligro parece inminente. El relato comienza con el rey de Siria, frustrado por la capacidad de Israel de anticipar sus movimientos militares. Cada misión secreta que planeaba era denunciada antes de llegar a su destino. Sorprendido, el rey concluye que alguien en Israel posee espías que le informan sus estrategias, cuando en realidad el profeta Eliseo, a través de revelaciones divinas, le avisaba al rey de Israel. Para neutralizar esa ventaja, envió un poderoso ejército con carros y caballería para capturar al hombre de Dios. Una mañana, el joven criado de Eliseo despertó sobresaltado y exclamó: «¡Ay, mi señor! ¿Cómo vamos a hacer ahora? El ejército enemigo nos rodea y está lleno de caballos y carros». En ese instante, Eliseo no reaccionó con pánico ni con explicaciones humanas. Se volvió y dijo con voz tranquila: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Luego oró: «Señor, ábrele los ojos para que vea». Y Dios abrió los ojos del criado, revelándole un valle cubierto de montones de carros de fuego y de ángeles listos para la defensa. Este pasaje nos muestra 4 lecciones fundamentales sobre el discernimiento divino. 1. El discernimiento nos permite ver la realidad espiritual detrás de la circunstancia. El criado solo veía el ejército físico, pero Eliseo, hablándole al Señor, reconoció otra dimensión. Él entendía que la verdadera batalla no era contra hombres, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. De la misma manera, el don de discernimiento elevado por Dios puede enseñarnos a mirar más allá de la superficie y percibir la intervención o el ataque de seres espirituales, ya sean ángeles de luz o huestes de oscuridad. 2. El discernimiento se fortalece con la oración específica. Eliseo oró con precisión: «Ábrele los ojos». No se quedó en súplicas generales, sino que pidió una revelación concreta para su criado. Cuando pedimos el don del discernimiento, debemos dirigirnos al Espíritu Santo con peticiones claras, solicitando ver la verdad en nuestros entornos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en decisiones financieras o en proyectos ministeriales. Orar de este modo entrenará nuestro espíritu para esperar respuestas sobrenaturales y nos hará sensibles a la guía celestial. 3. El discernimiento produce confianza y valentía. Al ver el ejército de Dios con él, el criado recuperó el valor que había perdido. Antes temblaba, pero al comprender la realidad espiritual, proclamó: «Señor, ábrele los ojos». Y su miedo se transformó en admiración. Así, cuando experimentamos el don del discernimiento, nuestra fe se fortalece. Comprendemos que no estamos solos, que el ejército celestial nos respalda. Esa convicción nos permite obedecer sin titubeos, avanzar en lugares donde el enemigo pretende paralizarnos y caminar con audacia en la misión que Dios nos ha confiado. 4. El discernimiento simplifica nuestras acciones prácticas. Eliseo no requirió armas,
ni estrategias militares complejas. Confiando en lo que vio, dijo a su criado: «Ve, abre paso a este gran ejército, pues lo que hay con nosotros es más que lo que hay con ellos». Al día siguiente, el ejército enemigo se retiró sin pelear. El discernimiento reduce la incertidumbre y el desgaste emocional. Nos libera de planificaciones desesperadas, de consejos erráticos, de sobrecargas de información. Cuando sabemos con claridad la dirección de Dios, podemos actuar con simplicidad y efectividad, sin dispersar fuerzas. Pero este ejemplo trasciende lo militar. Hoy, en medio de crisis emocionales, de incertidumbres laborales o de ataques a nuestra reputación, necesitamos ver el ejército de Dios custodiando nuestro camino. Cada vez que sentimos presión invisible, imprudencia en decisiones o confusión en momentos críticos, podemos invocar al Espíritu para que abra nuestros ojos. Pide al Señor discernimiento para identificar voces engañosas en tu mente, ya sean temores, culpas o justificaciones que no provienen de Él. Declara la realidad celestial que te rodea. Confiesa la promesa de que el que habita al abrigo del Altísimo está bajo sombra protectora. Salmo 91. Camina con la convicción de saber que tus decisiones tienen respaldo sobrenatural. No te defines por estadísticas ni por pronósticos humanos, sino por la palabra viviente y el ejército celestial asignado a tu vida. Daniel, Eliseo y otros profetas administraron este don con respeto y temor reverente, nunca como un espectáculo, sino como una responsabilidad de intercesión y liderazgo. Asimismo, somos llamados a mantener el discernimiento con humildad, no para vanagloriarnos, sino para edificar a nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Es un don que se comparte, no se monopoliza. Se utiliza para fraudar planes de engaño y para fortalecer el cuerpo de Cristo con dirección clara y oportuna. Al terminar este bloque, reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida podrías haber evitado errores si hubieras discernido lo invisible? ¿Dónde necesitas orar para que Dios abra tus ojos hoy? Cuando te sientas preparado para continuar y descubrir más ejemplos bíblicos, especialmente el pasaje de los bereanos y su estudio diligente que potenció su discernimiento, indícalo y avanzaremos al siguiente bloque. El discernimiento de los bereanos. ¿Cómo verificar la palabra con celo noble? Amado hermano, después de haber visto cómo el don del discernimiento operó de manera sobrenatural en los profetas Eliseo y Daniel, así como en los patriarcas de la fe, llega el momento de aprender de una iglesia primitiva a la que la palabra de Dios transformó su vida cotidiana y fortaleció su capacidad para discernir la verdad en medio de enseñanzas contradictorias. Me refiero a los hermanos de Berea, cuya actitud nos deja un modelo de diligencia espiritual que activa el discernimiento en cada creyente. En Hechos 17, 10, 11 leemos: «Y los que descendieron a Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así». Observemos tres elementos clave de su comportamiento que podemos aplicar hoy. 1. Recibieron la palabra con toda solicitud. La frase griega indica una actitud de urgencia, de celo, de anhelo genuino. No eran meros oyentes pasivos que sentían curiosidad, eran buscadores activos de la verdad. Cuando escucharon la predicación de Pablo, no se conformaron con una simple emoción de momento, sino que acogieron aquella palabra como un tesoro tan valioso que requería acción inmediata. Te invito a reflexionar. ¿Cómo recibes tú la enseñanza bíblica? ¿Eres un receptor distraído que cambia de video, de prédica o de devocional cuando algo no te agrada? ¿O eres un hermano que al hallar un pasaje edificante lo atesora con celo
y decide examinarlo profundamente? La solicitud es la chispa que enciende el motor del discernimiento. 2. Escudriñaron las Escrituras. La palabra escudriñar proviene de un término que significa investigar, examinar con lupa, interrogar cada frase y buscar su significado original. No se limitaron a repetir lo que Pablo dijo. Fueron a la fuente, la Biblia. Esta práctica es la base de todo discernimiento genuino. No confíes ciegamente en cualquier predicación ni en tu propia interpretación apresurada. Haz lo que hicieron los bereanos. Compara cada afirmación con el texto sagrado. Estudia el contexto histórico y lingüístico. Contrasta pasajes paralelos y pide al Espíritu Santo que revele cada matiz. Al imitar a los bereanos, no solo guardarás un conocimiento superficial, sino que fortalecerás tu criterio para distinguir la voz de Dios de cualquier error disfrazado. 3. Lo hicieron cada día. El discernimiento no es un evento puntual ni un don que se activa una sola vez. Es un hábito diario. El texto recalca que escudriñaban cada día. No dejaban pasar las semanas sin evaluaciones. Cada mañana, cada tarde, cada vez que estudiaban, sabían que necesitaban confirmar que lo que habían oído correspondía con la verdad de Dios. Así evitaban caer en falsas doctrinas o en mitos que surgían en la comunidad. Tú también puedes establecer rutinas de examen bíblico. Agenda tiempo fijo para estudio profundo. Toma notas. Pregunta a tu pastor o mentor cuando algo no concuerde. El discernimiento maduro nace de la constancia, de la disciplina de volver a las Escrituras como quien abre un manantial inagotable. Estos 3 elementos, recepción con celo, escudriñar la palabra y práctica cotidiana, constituyen el método bereano, y más que un método, un estilo de vida para todo creyente, que anhela caminar protegido frente a engaños del enemigo. Veamos ahora cómo esto impacta directamente tu realidad. 1. En la familia, cuando un padre o una madre aplica el discernimiento bereano, no permiten que modas espirituales o enseñanzas de autoayuda mundana dominen el hogar. Enseñan a sus hijos a examinar las canciones de alabanza, los devocionales y los programas que consumen, cuidando el ambiente espiritual de la casa. 2. En el trabajo o los negocios, un creyente con discernimiento no firmará contratos sin evaluar las implicaciones éticas, no aceptará proyectos contaminantes de la verdad bíblica y sabrá distinguir oportunidades legítimas de trampas financieras o manipulaciones de mercado. 3. En la iglesia y la comunidad. Alguien que discierne no se une a movimientos que exaltan experiencias emocionales sin raíz bíblica, ni buscan supuestos nuevos profetas, sin verificar sus mensajes conforme a la Escritura. Este hermano aporta estabilidad y madurez a la congregación, evitando divisiones y controvertidos zigzags doctrinales. Para activar el modelo bereano hoy mismo, puedes implementar 3 prácticas concretas. Diario de descubrimiento. Al terminar tu lectura bíblica, anota 3 aspectos que te enseñaron algo nuevo o que te alertaron de posibles piedras de tropiezo. Este hábito entrena tu mente y tu espíritu a no pasar por alto detalles cruciales. Grupo de examen. Reúnete semanalmente con 2 o 3 creyentes maduros. Elijan un pasaje conjunto, lean la versión original, si es posible, consulten comentarios y discutan cómo aplicar lo aprendido. La rendición de cuentas fortalece la fidelidad al texto. Pregunta crítica. Antes de aceptar cualquier enseñanza, en video, en libro o en conversación, hazte estas 2 preguntas interiores. ¿Esto concuerda con el carácter y las promesas de Dios? Y ¿podría este mensaje ser utilizado por el enemigo para confundir o dividir? Si la respuesta a ambas es afirmativa, aplícala. Si alguna te causa duda, investiga más a fondo. Finalmente, recuerda que el discernimiento no te hace arrogante, sino humilde.
El modelo bereano no se trata de afirmar «yo sé más que tú», sino de decir juntos «busquemos la verdad con humildad ante el Dios que nos da sabiduría». La nobleza espiritual de Berea radicó en su humildad para preguntar, en su valentía para contrastar y en su constancia para no cansarse de escudriñar. Al emular esa nobleza, tu vida será una fortaleza donde la verdad se respira y el engaño no encuentra sustento. Hermano, llega aquí el cierre de este bloque. Medita. ¿Hasta qué punto has recibido la palabra con celo? ¿Con qué frecuencia la escudriñas cada día? ¿Tienes un grupo de rendición de cuentas bíblica? Cuando quieras avanzar al bloque 6, donde exploraremos cómo el discernimiento floreció en el ministerio de Pablo bajo persecuciones, indícalo y seguiremos. El discernimiento de Pablo en medio de persecuciones. Amado hermano, pocas vidas ilustran con tanta fuerza cómo el don del discernimiento sostiene el ministerio en contextos hostiles como la del apóstol Pablo. Desde el momento en que Cristo le reveló el Evangelio en el camino a Damasco, hasta sus múltiples encarcelamientos, naufragios y amenazas constantes, Pablo demostró que el discernimiento divino no solo ilumina pasajes bíblicos o revela sueños, sino que guía cada paso estratégico en medio de la guerra espiritual y de las pruebas más crudas. Cuando Pablo y Bernabé salieron de Antioquía en su primer viaje misionero, Hechos 13, fueron guiados por el Espíritu Santo a abandonar Chipre y adentrarse en territorios gentiles como Pisidia. Allí, al entrar en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y proclamar la resurrección de Jesús, algunos líderes religiosos se sintieron amenazados. En lugar de permitir que el temor paralizara la obra, Pablo discernió que aquella ciudad tenía un corazón dispuesto, así que adaptó su mensaje. No solo citó a Moisés y a los profetas, sino que conectó con las promesas mesiánicas, explicando con claridad cómo Jesús cumplía cada una de ellas. Su discernimiento le permitió identificar las puertas de oportunidad espiritual y presentar el Evangelio con autoridad, logrando que muchos no judíos abrazaran la fe. Pero cuando la oposición creció hasta expulsarlos de la región, Pablo no se desanimó ni improvisó un plan humano de venganza. Discernió el límite divino. Sabía que la resistencia de la sinagoga no era el final de la misión, sino una señal de desplazamiento estratégico. Sin dudar, se dirigió a Iconio y Listra, evaluando en el espíritu los corazones de esas ciudades. En Listra, después de sanar a un hombre cojo, los habitantes quisieron ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé como si fueran dioses. Pablo, discerniendo el peligro de la idolatría, detuvo enérgicamente esa inclinación, proclamando: «Hombres, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres mortales que os anunciamos el Evangelio». Hechos 14:15. Ese discernimiento no solo protegió la integridad de la proclamación, sino que enseñó a la nueva iglesia a honrar solo a Dios verdadero. En su segundo viaje, Pablo se enfrentó a la peligrosa travesía marítima hacia Europa. Cuando llegó a Troas, el Señor se le apareció en visión, invitándolo a cruzar a Macedonia. «Ven a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Pablo no lo interpretó como una emoción ni un deseo espontáneo. Discernió la urgencia de llevar el Evangelio a esa región, aunque implicara riesgos mayores: navegar en mares desconocidos y enfrentarse a culturas paganas arraigadas. Su obediencia obedeció al discernimiento de que la visión no era para él, sino para liberar la voz del Evangelio en Europa, donde a menudo enseñamos que nació la Iglesia de Europa a todo el mundo. En Filipos, su discernimiento evitó ceder a la filosofía de ofrecer milagros para ganar popularidad. Cuando una joven esclava que adivinaba empezó a anunciar que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, Pablo discernió la trampa de la adivinación. No aceptó su oferta, sino que la confrontó en el espíritu, liberándola del espíritu de adivinación.
Hechos 16:18. Esa acción, aunque provocó su prisión injusta, demostró que el discernimiento no busca comodidad, sino justicia espiritual y honra al Señor. En la cárcel, en lugar de lamentarse, su discernimiento le dictó aliento. Cantaron himnos a medianoche y oraron. Aquella actitud desencadenó el terremoto que abrió las puertas de la prisión. Pablo no pidió su liberación, pidió oportunidad para que el carcelero creyera. Discernió que el propósito divino no era la huida, sino el testimonio salvador. Su discernimiento espiritual supo cuándo permanecer y cuándo orar, logrando que el carcelero y su casa se convirtieran al Señor. El discernimiento de Pablo brilló también en Corinto, ciudad plagada de sincretismo religioso y moral licenciosa. Ante las divisiones entre seguidores de Apolos, de Cefas o de Pablo mismo, el apóstol discernió que esas facciones ponían en peligro la unidad de Cristo. Su primera carta a los Corintios no se centró en reproches fríos, sino en recordarles que el fundamento es Cristo, no el apóstol. 1 Corintios 3:11. Esa intervención espiritual, guiada por discernimiento, restableció la perspectiva de la Iglesia. No somos ni Apolos ni Pablo, sino templo de Dios. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén, leyendo las señales de persecución que se le habían profetizado, discernió no un callejón sin salida, sino un campo de cultivo para el Evangelio. A pesar de saber que sería arrestado, su discernimiento profético le permitió avanzar con valentía, declarando: «He aquí, yo voy preso en espíritu a Jerusalén». Hechos 20:22. Sabía que su ministerio no dependía de su libertad física, sino de su fidelidad espiritual. De esa manera, preparó a la Iglesia para continuar la misión. Consolidó líderes y escribió cartas que aún hoy guían a la Iglesia. De la vida de Pablo, aprendemos que el discernimiento divino no elimina las tribulaciones, sino que las redimensiona. Ni las esquiva por miedo, ni las enfrenta sin dirección. Nos enseña a interpretar las visiones con claridad, sabiendo cuándo avanzar y cuándo esperar. Distinguir entre voces humanas y susurros celestiales, para no seguir corrientes de opinión que nos desvían. Identificar trampas espirituales disfrazadas de bendición, como prácticas carismáticas sin raíz bíblica. Proteger la unidad de la Iglesia, evitando divisiones causadas por egos o filosofías ajenas al Evangelio. Amado hermano, el discernimiento de Pablo floreció en la adversidad. No creas que tu temporada de lucha te privará de ver la mano de Dios. Al contrario, es allí donde el ojo espiritual se agudiza. ¿Te encuentras hoy en prisión, en naufragio, en una iglesia dividida o en una ciudad dura? El mismo Espíritu que iluminó el camino de Pablo quiere revelarte la voluntad de Dios en tu circunstancia. Solo pídelo con fe y humildad. Señor, ábreme los ojos para ver el ejército que me rodea, las puertas que has abierto y las señales que marcan mi próximo paso. Al cerrar este bloque, reflexiona. ¿En qué área de tu vida necesitas discernimiento estratégico ahora mismo? Tal vez en una decisión de matrimonio, en tu negocio, en la dirección de tu iglesia o en la crianza de tus hijos. Cuando estés listo para profundizar en la revelación de cómo el don del discernimiento puede manifestarse en las mujeres jóvenes de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Febe y Junia en Roma, indícalo y avanzaremos al siguiente bloque. La voz de las mujeres discernidoras en la iglesia primitiva. Amado hermano, en la historia de la iglesia encontramos ejemplos poderosos de mujeres que, lejos de permanecer en un segundo plano, ejercieron un discernimiento espiritual tan fino que su contribución cambió el rumbo de comunidades enteras. Febe, la diaconisa de Céncreas, fue una de las primeras portadoras de la carta a los romanos, y Pablo la describe con palabras que revelan no solo estima, sino confianza absoluta en su juicio.
Os ruego que la recibáis en el Señor como a santo, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha sido ayudante de muchos y de mí mismo. Romanos 16, 1, 2. Ese ayudante en el griego implica phoenix, socia de labores ministeriales, quien discernía en lo práctico y lo espiritual las necesidades de la Iglesia y actuaba con sabiduría para cubrirlas. Cabe imaginar la complejidad de organizar ayuda a comunidades dispersas en un imperio donde cada corresponsal llevaba vida y muerte en sus manos. Febe no solo cargó el mensaje de salvación, sino que evaluó rutas seguras, discernió apoyos oportunos y confirmó traductores fieles, asegurando que la carta llegara intacta y que el mensaje no se corrompiera en la travesía. Junia, mencionada en el mismo pasaje, es llamada notable entre los apóstoles. Esa expresión evidencia que su discernimiento no se limitaba a atender cartas, sino a interpretar la voz de Dios en la formación de iglesias. Imagínate la audacia de una mujer que, aun en un contexto donde la autoridad eclesiástica era mayoritariamente masculina, recibió de Pablo un título tan elevado. Su nombramiento implica que Junia sabía distinguir los dones de cada creyente joven o anciano, sabía detectar vocaciones, discernir conversaciones que edificaran y silenciar las que sembraban tropiezos. En medio de disputas entre facciones judaizantes y gentiles, ella discernía quién debía hablar en la sinagoga y quién debía callar para no generar escándalo, guiando a las hermanas y hermanos hacia la unidad en Cristo. Además, recordemos a Priscila, junto con su esposo Aquila, quienes no solo acogieron a Pablo en Corinto, sino que en Éfeso organizaron un pequeño seminario informal, donde Apolos, varón elocuente y fervoroso en el espíritu, fue corrido y afinado en su entendimiento. En lugar de corregirlo en público, Priscila y Aquila lo invitaron a su casa. Le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Hechos 18:26. El discernimiento de Priscila radicó en reconocer que Apolos estaba enseñando verdades, pero también tenía lagunas que podían confundir a la comunidad. Ella pudo separar lo esencial de lo accidental, guiar con humildad y evitar la humillación del hermano. Gracias a esa intervención oportuna, Apolos salió ardiendo en espíritu y la iglesia de Éfeso recibió un predicador afinado, capaz de enfrentar debates contra maestros de la filosofía griega y profanadores de la fe. Estas mujeres compartían un rasgo fundamental. Su discernimiento crecía en la intimidad con Dios. No improvisaban sus acciones ni dependían de estrategias humanas frías. Cada decisión surgía de la lectura orante de la Escritura, de la meditación en la Biblia y del silencio que permite al Espíritu revelar las intenciones del corazón de quienes las rodeaban. Ellas sabían cuándo era el momento de hablar, arriesgando su reputación y su propia comodidad, y cuándo debía guardarse silencio para no agravar conflictos. Sabían leer las señales de Dios en las reacciones de la congregación, en la serenidad o la agitación de un culto, y en los sueños de quienes compartían las jornadas de servicio. Las enseñanzas de Febe, Junia y Priscila nos invitan hoy a valorar el discernimiento femenino como pilar del cuerpo de Cristo. En nuestros días, donde se multiplican las voces que promueven doctrinas emocionales, donde surgen divisiones basadas en etiquetas culturales o políticas, necesitamos hombres y mujeres que actúen con el celo noble de los bereanos, que evalúen cada mensaje conforme a las Escrituras y a la voz interior del Espíritu Santo. Una mujer con discernimiento puede detectar a tiempo ministerios tóxicos, corregir con amor doctrinas que desvían del Evangelio, guiar a jóvenes heridos hacia la verdad y sostener a madres jóvenes en la crianza no solo física, sino espiritual de sus hijos. Hoy en la iglesia, tu esposa, tu hermana, tu madre o tus hijas
Pueden actuar como Febe, llevando recursos y mensajeros a quienes más los necesitan, como Junia, discerniendo entre buenos e inútiles servicios, y como Priscila, afinando a los predicadores y maestros en la verdad. Para que esto ocurra, debemos fomentar en ellas un espacio de oración, de estudio bíblico en comunidad y de responsabilidad ministerial real. Debemos reconocer y honrar su don, invitarlas a liderar proyectos donde su sensibilidad espiritual aporte equilibrio y protección. Amado hermano, el discernimiento no es un don exclusivo de varones. Las mujeres de la fe han demostrado que, cuando se les confía responsabilidad espiritual, ejercen el don con madurez, valentía y eficacia. Hoy, planta en tu iglesia esa semilla de confianzas mutuas. Crea círculos mixtos de examen bíblico. Acompaña a tus hermanas y promueve que ellas también reciban entrenamiento en discernimiento. Verás cómo la iglesia se fortalece, cómo disminuyen los conflictos internos y cómo el evangelio fluye con integridad. Cuando la voz femenina del discernimiento resuena en nuestra comunidad, el cuerpo de Cristo avanza en unidad, protegido de engaños y guiado por la sabiduría del Dios vivo. El discernimiento que florece en la adversidad y forja generaciones. Amado hermano, a estas alturas de nuestro viaje, ya hemos visto cómo el Espíritu Santo otorga discernimiento tanto a varones como a mujeres, en roles diversos, pero a menudo el don se revela con mayor poder cuando la adversidad aprieta y amenaza con apagar la llama de la fe. Es entonces cuando el creyente discernidor no se deja ahogar por las circunstancias, sino que, guiado por el susurro del Consolador, descubre nuevas sendas, libera testimonios y convierte la crisis en plataforma de edificación. Piensa en las comunidades que sufrieron persecución feroz tras la caída de Jerusalén. Sin templo ni autonomía política, sin profetas visibles ni sacerdotes que oficiasen, los creyentes tuvieron que discernir cómo seguir reuniéndose en casas, cómo conservar la palabra de memoria y cómo proteger a los huérfanos y viudas sin los recursos formales que antes proveía el templo. Fue allí, en el anonimato y el clandestinaje, donde surgieron líderes laicos, cuya voz silenciosa marcó el ritmo de la alabanza y de la enseñanza. Ellos sabían que cada huésped podía ser un espía, cada carta un arma, cada rumor una trampa. Por ello, su discernimiento les enseñó a recibir solo a quienes traían señales de vida, testimonios genuinos, frutos de transformación y unción comprobada. Con esa sabiduría, protegieron a la iglesia primitiva de redes de infiltrados que buscaban cizaña y guardaron intacto el mensaje de salvación para generaciones venideras. Fue también en medio de hambrunas y exilios cuando se consolidó el discernimiento de Ayub y de Lot. Aunque sufrieron pérdidas profundas en salud, familia y posesiones, su espíritu no cayó en la acusación contra Dios ni en la amargura que carcome la fe. En lugar de ello, discernieron que el sufrimiento no era la última palabra, sino un pasaje hacia una comunión más auténtica con el Padre. Aprendieron a escuchar los ritmos del cielo en medio del dolor, el latido de la misericordia en una madrugada de insomnio, la brisa del perdón al recitar salmos, la certeza de redención al ver una rosa florecer en el desierto. Ese don de leer lo espiritual tras lo material les permitió no solo sostenerse, sino convertirse en faros de esperanza para otros exiliados, quienes vieron en su actitud la promesa viva de que Dios está presente aún donde la lógica humana solo ve ruinas. El discernimiento en la adversidad también se manifestó en los mártires de las catacumbas, quienes, conscientes de cada sombra que caía sobre su reunión secreta, distinguían los cantos del espíritu de los gritos de los verdugos. Esa capacidad de mirar dentro de lo invisible les dio fuerza para confesar la fe sin dudar, aun cuando el costo era la vida misma. Ellos comprendieron que el enemigo podía cercar el anfiteatro,
pero no podía encerrar la palabra escrita en el corazón. Su discernimiento les enseñó que a veces es más valiente callar en lo físico para hablar con mayor convicción en lo eterno, y que un testimonio sellado con sangre tiene eco por siglos. En nuestros días enfrentamos otro tipo de persecución: el rechazo sutil, la indiferencia de la mayoría, la distracción masiva de las redes sociales y la sobreabundancia de información que pretende cansarnos y nublar nuestro juicio. Aún así, Dios concede discernimiento para reconocer las voces que buscan arrastrarnos al conformismo o al sensacionalismo espiritual. Ese discernimiento no siempre clama en alta voz. A veces susurra: no abras ese enlace, no sigas esa corriente, no permitas que tu mente se sature de vanidades. Y al obedecer ese susurro, evitamos caer en trampas doctrinales o en controversias estériles que desgastan el cuerpo de Cristo sin edificarlo. Además, el discernimiento florece en medio del combate interno, cuando la tentación llama con promesas de placer inmediato o cuando la culpa martiriza y busca paralizar. En esos momentos, la voz del Espíritu recuerda pasajes precisos: no te dejaré ni te desampararé. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra internamente aplicada abre grietas en la estrategia del enemigo y permite que la gracia cubra las heridas, restaurando no solo la confianza, sino la visión de propósito que muchas veces se pierde en el camino. Quizás hoy mismo te encuentres en un desierto personal, una relación rota, una economía en riesgo, una enfermedad inexplicable, una crisis de identidad espiritual. No te avergüences. Ese desierto puede ser el terreno donde el discernimiento de Dios se afine como el oro en el crisol. Abre tu Biblia buscando palabras que resuenen con tu situación, ora pidiendo ver más allá de la superficie, y confía en que, aun si no percibes cambio inmediato, Dios está operando en lo invisible. Recuerda que el fruto más dulce suele crecer en las ramas más quebrantadas. Termina este bloque repitiendo en tu mente y tu corazón: Señor, deseo ver tu mano en la adversidad. Quiero discernir tu voz cuando todo grite lo contrario. Fortalece mi espíritu para no creer ciegamente en las noticias del mundo, sino creer con certeza en las promesas que tu palabra ha escrito para mí. Cuando sientas que tu fe necesita un nuevo aliento de discernimiento, indícalo y avanzaremos al bloque final, donde sellaremos este viaje con enseñanzas prácticas para vivir cada día bajo la guía infalible del Espíritu Santo. La revelación de Pedro. Discernir la identidad de Cristo. Amado hermano, imagina aquella mañana en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y, después de escuchar respuestas que oscilaban entre Juan el Bautista y alguno de los profetas, dirigió la pregunta directamente a ellos: ¿y vosotros, quién decís que soy? Fue entonces cuando Simón Pedro, movido por un discernimiento que no provenía de su entendimiento humano, sino de una inspiración divina, exclamó con voz firme: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese momento cambió la historia. No fue un pensamiento lógico, ni un cálculo teológico lo que llevó a Pedro a esa convicción tan rotunda, sino un soplo del Espíritu que le permitió ver más allá de los milagros y las parábolas. Percibió la esencia misma de Jesús como Mesías prometido. Pedro no se apoyó en sus emociones de admiración, ni en el consenso de las multitudes que lo aclamaban a cada paso, sino en un discernimiento interior que rompió cualquier barrera de dudas, identificando a Jesús como la roca sobre la cual la iglesia se edificaría. Ese don de discernimiento fue puesto a prueba apenas Jesús comenzó a hablar de su sufrimiento, su muerte
y su resurrección. Pedro reaccionó con un reproche impulsivo. «Lejos de ti esto, Señor, no te sucederá esto». En ese instante, el árbol humano de la revelación cobró sombras de duda, pues el entendimiento natural no se ajustaba al plan divino de la cruz. Jesús volteó y con palabras de corrección le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». En ese cruce de palabras vemos la fragilidad de un discernimiento que, sin una dependencia constante del Espíritu, puede volverse inestable ante enseñanzas difíciles de aceptar. Pedro comprendió que el don que había recibido no le daba inmunidad para interpretar según sus deseos, sino la responsabilidad de sujetar ese don a la voz de Dios y no a la inclinación de su carne. Fue solo después de la resurrección y de la venida del Espíritu en Pentecostés que Pedro pudo confirmar plenamente el alcance de su confesión, predicar con valentía frente a las autoridades y ver miles de conversiones. Este relato nos enseña varias lecciones esenciales. Primero, que el discernimiento divino puede manifestarse repentinamente en medio de la convivencia cotidiana con Jesús. Pedro no buscó ese reconocimiento, simplemente lo recibió cuando su espíritu fue afinado por la palabra viva que estaba escuchando. Nosotros también podemos experimentar discernimiento en el momento menos esperado, si mantenemos un oído atento a la voz interior del Espíritu y no cerramos nuestros sentidos por rutina o escepticismo. Segundo, que el discernimiento requiere humildad para continuar aprendiendo. Pedro tuvo que corregir su visión errónea sobre el sufrimiento de Cristo, reconociendo que su propia lógica era insuficiente ante los caminos de Dios. En nuestra vida, cuando el Espíritu nos revela algo, es vital que mantengamos el corazón disponible a ser ajustado, dispuestos a abandonar ideas preconcebidas si chocan con la voluntad del Creador. El discernimiento no es un punto de llegada, sino un proceso continuo de alineación con la verdad revelada. Tercero, que el discernimiento efectivo produce confesión y acción. La declaración de Pedro no quedó en palabras. Lo llevó a predicar con autoridad, sanar enfermos y soportar persecución. Su discernimiento generó frutos visibles. De igual manera, cuando el Espíritu te revele algo, ya sea la identidad de Jesús en tu vida, la dirección de una decisión crucial o la necesidad de soltar un vínculo tóxico, ese discernimiento debe traducirse en pasos concretos de fe, proclamar la verdad, actuar conforme a ella y perseverar aunque el escenario se torne adverso. Cuarto, que el discernimiento es la base de la comunidad. Pablo, reflexionando sobre la confesión de Pedro, advirtió a los creyentes de Corinto que cada miembro hay que discernirlo, reconociendo que no todos tienen el mismo don ni la misma unción. El don de Pedro fortaleció a la iglesia primitiva, pero también la mantuvo humilde al saber que la unidad no dependía únicamente de una sola voz profética, sino del consenso guiado por el Espíritu. Asimismo, tu discernimiento debe contribuir al cuerpo de Cristo, no para levantar tu autoridad individual, sino para edificar a los demás con amor y verdad. Finalmente, la revelación de Pedro nos deja un desafío actual. En un tiempo donde se multiplican las corrientes teológicas y los mensajes seductores, necesitamos un discernimiento que reconozca la verdadera identidad de Jesús y no se limite a definiciones culturales o emocionales. Necesitamos confesar sin temor que Él es la palabra hecha carne, el Salvador que murió y resucitó, la piedra angular inamovible de nuestra fe. Y esa confesión, respaldada por el don del discernimiento, será el fundamento de una iglesia firme, capaz de resistir tempestades y de llevar la esperanza de Cristo a un mundo que anhela respuestas claras. Antes de continuar al bloque final, reflexiona. ¿En qué nivel te encuentras hoy
en reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente? ¿Has experimentado momentos de revelación espiritual que luego fueron desafiados por doctrinas contrarias o por tus propias dudas? Toma nota de esas ocasiones y entrégalas al Señor para que active tu discernimiento con mayor claridad. Cuando estés listo para sellar este viaje con un cierre poderoso que convoque a la acción y a la consolidación de todo lo aprendido, indícalo y avanzaremos al bloque 10. Amado hermano, has recorrido un sendero profundo y transformador. Desde entender que el discernimiento nace de un susurro divino, hasta ver cómo este don salvó naciones, guió iglesias perseguidas y forjó generaciones de creyentes valientes. Hoy no concluye simplemente un video, sino un nuevo comienzo para tu vida espiritual. Felicítate por haber llegado hasta aquí. Pocos se atreven a enfrentar la voz interior, escudriñar la palabra con celo y someter su mente a la guía del Espíritu Santo. Al permanecer en este viaje de revelación, demuestras que no eres un espectador pasivo de la fe, sino un guerrero dispuesto a edificar cada decisión sobre la roca firme de Cristo. Ahora quiero invitarte a sellar este momento con una declaración de tu corazón y de tu compromiso. Comenta abajo: llegué hasta el final porque mi espíritu confesó que Jesús es mi brújula, y busco su voz sobre todo. Escribe esas palabras con convicción, no como un simple ritual, sino como el eco de tu alma que reconoce que, sin discernimiento, muchas sendas llevan a callejones sin salida. Al hacerlo, no solo afirmas tu propósito, sino que ayudas a levantar un estandarte de fe para otros que hoy dudan y buscan una palabra que les despierte. Mira a tu red social, a tu chat de hermanos, a tus grupos de estudio bíblico. Comparte este video con 3 personas: ese amigo en crisis, esa hermana que busca claridad y ese joven hermano que necesita un faro en su carrera. Cuando envías el enlace, no digas simplemente «mira esto». Agrega un breve mensaje de fe. Este estudio me abrió los ojos. Creo que te ayudará a escuchar la voz de Dios en medio del ruido. De esa forma, no solo transmites información, sino que transmites tu testimonio. Un acto de amor que, en lo invisible, siembra discernimiento en corazones que lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a este canal ahora mismo. Hazlo no como un clic mecánico, sino como un pacto. Me comprometo a mantener encendida mi lámpara espiritual, a alimentar mi inteligencia con la palabra y a buscar cada día esa voz suave que me guía. Suscribirte es aceptar una invitación continua a crecer juntos, a compartir revelaciones y a fortalecernos mutuamente. Cada vez que veas la campanita, recuerda que es un faro que te llama a sintonizar con lo alto. Quiero que sientas en tu pecho la responsabilidad y el privilegio de este don. El discernimiento no es una habilidad humana más. Es un soplo de vida que Dios derrama sobre su iglesia cuando sus miembros anhelan verle y entender su voluntad. No permitas que el bullicio del mundo lo apague. No permitas que la superficialidad de enseñanzas pasajeras lo entierre. Mantén tu altar limpio, tu mente enfocada y tu corazón abierto a la voz del Consolador. Porque quien camina sin discernimiento puede tropezar con los cantos de sirena de la falsa sabiduría, mientras quien lo cultiva florece como olivo plantado junto a corrientes de agua, dando fruto a tiempo y permaneciendo verde aún en la sequía. Hoy te has equipado con ejemplos bíblicos: Daniel interpretando reinos, Eliseo viendo ejércitos de fuego, los bereanos escudriñando con nobleza, Pablo guiando iglesias, mujeres entregadas a la unción y Pedro confirmando la identidad de Cristo. Cada uno, a su manera, aprendió a escuchar la voz del Espíritu por encima de discursos vacíos, de crisis personales y de engaños sutiles. Ahora te toca a ti traducir ese legado en tu realidad, en tu hogar,
en tu trabajo, en tu universidad, en tu iglesia. Permite que tu vida sea antorcha que ilumine el camino de otros, no con teorías, sino con decisiones guiadas por lo alto. No cierres este mensaje sin antes volverte hacia el Señor y agradecerle por cada matiz de su voz. Al concluir, detente un momento, inclina tu rostro y di: Señor, gracias por el don del discernimiento. Gracias por hablarme con claridad y darme ojos para ver lo que antes ignoraba. Te entrego mi mente, mi corazón y mi voluntad para que siga tu voz cada día. Que no camine por vista, sino por fe. Hazlo con sinceridad, pues las oraciones de un corazón entregado sellan pactos eternos. Entonces levántate con confianza, sabiendo que el Espíritu que habló a los profetas, inspiró a los apóstoles y guió a los mártires, está contigo. Él te dará la revelación necesaria en cada encrucijada. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.